Entonces, me mandaron este videito de Moisés y Aarón, los nombres egipcios que la Biblia no pudo ocultar. Bueno, no pudo ocultar, bueno, señor. Vamos a ver qué tan interesante es este video, porque bueno, no sé si soy conspiranoico o algo así. Todos sabemos quién fue Moisés, el bebé en la canasta, el que enfrentó al faraón, el que partió el mar y bajó desde el monte con las tablas de la ley. Pero hay un detalle que ningún manual de catecismo te enseñó y está escondido a plena vista. En la primera palabra, en su nombre, Moisés, no es un nombre hebreo y como vas a ver hoy, ni siquiera es del todo un nombre egipcio. Es algo más extraño. Es la mitad de un nombre. Una mitad a la que le falta precisamente un dios. Quizás ya habías oído que su nombre venía de Egipto. Es incómodo, pero la apologética encontró cómo vivir con él. Bueno, dicen que creció en el palacio del faraón, es lógico que tuviera nombre egipcio. De acuerdo, aceptemos por un segundo. Pero entonces explícame a su hermano Aarón, el primer sacerdote de Israel, la voz de Moisés, hijo de esclavos hebreos, nacido, según el relato bíblico, en el barro de la esclavitud, lejos de cualquier palacio. Su nombre tampoco es hebreo. 3000 años de rabinos, de padres de la iglesia, de teólogos intentando... Bueno, en todo caso, ¿esto qué quiere decir? ¿Que acaso importa en lo más mínimo que Moisés no tenga nombre hebreo? ¿O que tampoco lo tenga Aarón? Y bueno, también es lo que está diciendo Tecnonoyer, o sea, es normal, los hebreos llevaban 100 años esclavizados en Egipto. No necesariamente todos tenían que tener nombre hebreo. ¿Me entiendes? Intentando traducir a Aarón al hebreo 3000 años sin ponerse de acuerdo, porque la palabra se resiste, no es suya. Y cuando los dos hombres que sacaron a Israel de Egipto llevan Egipto tatuado en el nombre, la pregunta deja de ser ¿existió Moisés? La verdadera pregunta es otra. ¿De dónde vino realmente esta gente? ¿Y de dónde vino su Dios? Eso es lo que vamos a ver hoy, no en los sermones, sino en los textos. Soy Gio Uribe, esto es Espacio Histórico. Y este es el tercer estrato de nuestra excavación del Antiguo Testamento. Si viste los otros dos documentales del Éxodo, ya sabes cómo trabajamos. Sin apologética, sin agenda, solo arqueología, filología y lo que de verdad dice el texto. Bienvenidos a Moisés y Aarón. Moisés y Aarón. Para que tú veas cómo es la cosa, en realidad el primer sacerdote no es Moisés. Porque claro, ambos vienen de la tribu de Leví. Así que gracias a ellos es que existía esa tendencia de que los sacerdotes solo podían ser levitas. Pero el primer sacerdote verdadero es Aarón, no es Moisés. Moisés se contentó con sacar a la gente de Egipto y ser el líder de la comunidad en general. Empecemos por donde nadie quiere empezar, por el nombre del protagonista. En hebreo, Moisés se escribe Moshe, y el propio libro del Éxodo, en el capítulo 2, versículo 10, te ofrece una explicación. La hija del faraón lo recoge de las aguas del Nilo y dice, lo llamaré Moshe, porque de las aguas lo saqué. En hebreo, sacar se dice mashá. Moshe, mashá, suena perfecto. Hay un solo problema. Gramaticalmente no funciona. Si el nombre viniera del verbo hebreo sacar, Moshe no significaría sacado de las aguas. Significaría exacto. Coño, no saque, no hundas la coña, pero no pongas en la herida, Félix. ¿Cómo que Mahoma tiene millones de años? Coño, todo el mundo lo sabe, pero tampoco lo tienes que decir, puf. O sea, por favor. ¿Acaso tú creíste que el profeta no iba a estar cabalgando dinosaurios como en Parque Jurásico? Exactamente lo contrario. El que saca, el que extrae a otros. Es una forma activa, no pasiva. El texto te da una etimología que ni siquiera concuerda con su propia historia. ¿Por qué un escriba hebreo cometería ese error? Porque no es un error. Es lo que los lingüistas llaman una etimología popular, una explicación inventada después para domesticar una palabra que ya resultaba incómoda, porque la palabra no era hebrea. Pero aquí tengo que ser más preciso de lo que suele serlo la divulgación comúnmente, porque en internet circula una frase fácil: Moisés es un nombre egipcio, y esa frase así dicha no es del todo exacta. Pero de hecho, ¿sabes qué? Esto en realidad, en vez de ser un demérito al relato bíblico, en realidad lo reafirma, porque claro, ¿cómo es posible que el profeta de los judíos no tenga nombre judío?
Si hubiera sido una cosa, un invento tal, le hubieran puesto el nombre más judío posible. Le hubieran puesto Samael, le hubieran puesto Israel, le hubieran puesto Judá, cosas así, ¿me entiendes? Pero no, es una persona normal con un nombre que le tocó tener y no se atrevieron a cambiárselo. ¿Me entiendes? Entonces esto demuestra que, oye, entonces sí. El poeta es el padre de Picle. El profeta es el padre de Picle. No puede ser, con razón es tan poderoso. ¿Cómo es posible que exista un profeta que no se llame Mohammed? Bueno, yo no tengo argumentos para debatir eso. La realidad es más interesante y más reveladora. En egipcio existe un elemento, mes o mosé, que significa ha nacido o hijo de, engendrado por. Pero ese elemento, en la forma de nombrar de Egipto, casi nunca va solo. Siempre la segunda mitad de un nombre y la primera mitad es un dios. Escucha los ejemplos, porque en cuanto los oigas, no vas a poder dejar de verlo. Claro, sí, Akenatón, Tutmosis. Claro, Totmoses. Bueno, Akenatón es otra cosa. Tutmosis, Tutmosé. El dios Tot ha nacido. Ramsés, en su forma completa, sí, claro. Ramosé, el dios ha nacido. Amosis, la luna ha nacido. Tamosis, el dios Ta Ahí está el Ramsés, ha nacido. El patrón es siempre el mismo. Un Coño, Damián, ¿cómo es eso? Lo que le hizo la reportera el Picle lo aprendió de su padre. Su padre el profeta, no vale. dios más Mosé. Un dios más ha nacido. Y ahora dime, ¿dónde está el dios en Moisés? No está. Esa es la clave que casi nadie te explica. Moisés no es un nombre egipcio completo, es la mitad de uno. Es lo que los especialistas llaman un nombre teofórico. Un nombre construido alrededor de una divinidad a la que le han arrancado precisamente Teofórico. la divinidad. Ah, es una palabra criminal, teofórico. Lo que queda, Mosé, es el muñón, el eco. Ha nacido. Pero ¿nacido de qué dios? Piensa en lo que esto implica. El nombre... Bueno, por eso también puede ser un argumento incluso a favor de Moisés. Porque claro, él se quitó el nombre del dios pagano cuando se convirtió al judaísmo. También puede ser eso. Entonces se quedó como Mosé, como Mosis. del hombre que, según el relato, recibió la ley del único Dios verdadero y prohibió adorar a cualquier otro, es la carcasa de un nombre dedicado a un dios egipcio, un dios cuyo nombre alguien en algún momento hizo desaparecer. Solo sobrevivió la terminación ha nacido. Y quiero ser brutalmente honesto porque este canal no te oculta los contraargumentos. Hay egiptólogos de orientación conservadora, como Jade Hofmeyr, que toman este mismo dato y lo Exacto, sería eso. Dios se quita la parte del dios pagano, Moisés, cuando se convierte, y eso es todo. empujan en dirección contraria. Dicen que Moisés tiene un nombre genuinamente egipcio. Eso probaría que detrás del relato hay un personaje real, con trasfondo egipcio auténtico. Y ¿sabes qué? En parte tiene razón. El elemento es egipcio de verdad. Nadie serio lo discute. Por eso la pregunta no es si el nombre viene de Egipto. La pregunta es qué hacemos con ese dato. Porque un nombre teofórico amputado no prueba que el mar se abriera en dos. Prueba algo más sobrio y en realidad más sólido, que detrás de esa figura hay una conexión real y profunda con Egipto. La misma conexión que, como veremos, marca a toda una tribu. La diferencia entre ellos y nosotros no está en el dato, está en hasta dónde lo estiramos. Ellos saltan del nombre al milagro. Nosotros nos quedamos donde la evidencia permite quedarse. Porque si Moisés fuera el único nombre con sabor egipcio en la historia, podríamos cerrarla. Creció en el palacio, le quedó el nombre, fin del asunto. Pero no Bueno, y esto también es importante decirlo, porque esto ya también lo dice la Biblia que estoy leyendo con sus anotaciones. Y es que evidentemente el éxodo no es tan épico y grandilocuente. ¿Me entiendes? No es una cosa así que ¡buah! Abrieron los mares y la cosa y bla, bla, bla. No, fue algo más pequeño, fue más reducido. No fue que todos los esclavos de Egipto se fueron. ¿Me entiendes? Entonces eso, fue algo a más pequeña escala. Solo hay que ver lo que hizo Jesús. Jesús no tuvo ni 10.000 seguidores en toda su vida. Entonces eso,
Fue algo más pequeño, obviamente, y es más difícil rastrearlo arqueológicamente en consecuencia. Es el único. Su hermano también lo lleva, y su hermano nunca pisó un palacio. Aarón, según el... Eso es una verdad a medias. Es una verdad a medias, porque en Éxodo dicen que guiado por el Espíritu, eso bueno, la madre biológica de Moisés se convirtió en su institutriz, en su niñera, en su cuidadora. Y ella le enseñó la cultura judía de la época. Jesús no era, Moisés no era un neófito en la cultura hebrea cuando se fue al desierto. Él no era un neófito. Él sabía mucho de su cultura. De hecho, por eso es que mata al egipcio. Entonces, claro, siendo alguien con capacidad para estar en el palacio, formar parte de la corte de Faraón, no sería raro que la mamá de Moisés le pusiera nombres para aclimatarse a sus hijos. A lo mejor con la esperanza de que alguno de sus hijos se convirtiera en funcionario. Que Aarón se convirtiera en funcionario. relato bíblico, Aarón no creció entre lujos egipcios. Es el hermano mayor de Moisés. Nació antes, en plena esclavitud, hijo de Amram y Jocabed, de la tribu de Leví. Cuando Moisés flota en su cesta hacia el palacio, Aarón se queda atrás, en el barro, con su pueblo. Es, en toda lógica del texto, un esclavo hebreo de principio a fin. Pero su madre trabajaba en la corte. Su madre era sirvienta de la hija del faraón. Su nombre, por tanto, debería ser inequívocamente hebreo. No lo es. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque con Aarón no tenemos una respuesta limpia. Tenemos un campo de batalla de propuestas. Vamos a recorrerlas una por una como buenos detectives de este canal. Y vamos a ver... El video ya está rápido, pero el tipo habla muy lento. ¿Cuál aguanta mejor? Propuesta número 1. La hebrea. Durante siglos se intentó derivar a Aarón de la palabra hebrea Har, que significa montaña. Aarón sería entonces algo así como el montañés o el de la montaña. Suena digno. El problema es que lingüísticamente no encaja. La forma del nombre no se construye como derivaría un nombre al partir de Har. Sobran letras. Sobra terminación. Es una etimología piadosa de las que se inventan cuando ya no sabes de dónde viene una palabra y necesitas que signifique algo bonito. Propuesta número 2. También hebrea, vinculada a una raíz que tendría que ver con luz, o con el iluminado, o en otra variante, con la idea de el portador, el mensajero, por el papel de Aarón como portavoz de Moisés. Pero claro que tú tampoco te puedes poner en este plan, bro. O sea, los venezolanos tienen nombres bizarros. Yubiris Lacy, Yermal Kualim, John Aikel. O sea, son nombres compuestos todos raros. O sea, ¿qué sabes tú si la mamá de Aarón era una Tuki? Que le puso un nombre que sonaba cool y ya está. No tienes cómo saberlo. El problema es el mismo. Son lecturas hacia atrás. Primero se conoce el papel del personaje en el relato y luego se le busca un nombre, un significado que cuadre con ese papel. Eso no es filología, es teología. Pero claro, es apropiación cultural, ¿tú qué sabes? Disfrazada de diccionario. Y aquí llega el dato que cambia todo y que quiero que entiendas con total claridad, porque es más sutil que con Moisés. Con Moisés podemos señalar el elemento egipcio concreto, Mosé. Con Aarón no tenemos una etimología egipcia segura. Nadie puede decirte con certeza Aarón significa tal cosa en egipcio. Lo que tenemos es algo distinto y en cierto modo... Y además, el lenguaje no es siempre igual. A Shakespeare se le atribuyen haber inventado como 200 o 300 palabras del inglés. Entonces, claro, ¿qué sabes tú si esta es una involución lingüística como lo que pasó con Yahvé? Porque la palabra Yahvé no se sabe cómo se pronuncia. A lo mejor nosotros decimos Aarón y ese no es su nombre. Y así no se pronuncia. Más potente, un silencio. Exactamente, realidad. Le puse Aarón porque sonó chingón. Exacto. Filólogos del peso de Richard Elliot Friedman, catedrático de la Universidad de Georgia, y de Baruch Halpern, lo dicen sin rodeos. La etimología de Aarón no pertenece a ser hebrea, y la hipótesis más razonable, dado al contexto, es un origen egipcio. No porque hayamos encontrado la palabra egipcia exacta, sino porque el hebreo sencillamente no logra explicarla. Y el personaje pertenece justo al único grupo del relato marcado por Egipto. En enero del 2025, un estudio en una revista escandinava
del estudio del Antiguo Testamento volvió sobre exactamente esta cuestión, revisando el trasfondo egipcio de los nombres levitas. No es una ocurrencia marginal, es la lectura que mejor ordena los datos. Quédate con esas diferencias, porque es la clave de honestidad de este canal. En el caso de Moisés, afirmamos con seguridad hay un elemento egipcio identificable, Mosé, al que le falta un dios. En el caso de Aarón, somos más cautos. No afirmamos un significado egipcio concreto porque no lo hay con consenso. Afirmamos un hecho negativo, que es casi más demoledor. Después de 3000 años, el idioma hebreo no ha logrado adoptar el nombre de su primer sumo sacerdote. ¿Y qué significa? Como Martín diciendo que todos hemos estado pronunciando mal el nombre de Arya. Pero ¿cómo se pronuncia entonces? Arya. Se pronuncia Arya. Que un nombre se resista durante milenios al idioma de quienes lo veneran, pero encaje en el perfil de quienes supuestamente los esclavizaron, significa que el nombre es o bueno, también la gente pronunciaba mal el nombre de Hermione. Bueno, los españoles, Hermión. ¿Me entiendes? Entonces también puede darse ese caso, ¿eh? Fósil. Un fósil. ¿Qué pasó, José? Oye, pero estas dos florecitas que me estás soltando están un poquito demasiado golosas. Fósil que la tradición arrastró sin poder digerirlo, porque era quizás demasiado antiguo y demasiado central para inventarlo o cambiarlo. Fíjate en el cuadro complejo. Dos hermanos, los dos líderes del Éxodo, uno con un nombre teofórico egipcio al que le falta un dios, y el otro con un nombre que el hebreo no puede explicar. ¿Te imaginas que no se pronuncie así? Ahorita, no, Isaac, es un nombre bíblico, y ahorita Isaac se llamaba Pedrito. ¿Te imaginas eso? Le decían en su casa Jules Wilkinson. ¿Te imaginas que pase eso? Es una posibilidad, uno nunca sabe. Han pasado 5000 años de eso. Y que los especialistas atribuyen a Egipto. Uno podría ser casualidad, pero los dos, justo los dos fundadores, el de la nación y el del sacerdocio, eso ya no es casualidad, eso es una huella. Y para entender de dónde viene esa huella, ¿qué pasó, la Eric? ¿Cómo estamos? Tenemos que recordar algo que demostró. Pero yo no entiendo, ¿cuál es el punto de todo esto? Ajá, Moisés no se llama, no tiene nombre hebreo, pero ¿cuál es el punto? No entiendo, es que yo quiero ver a qué quiere llegar. Si esto dice que la cuestión es de verdad, que fue mentira, que el Antiguo Testamento es un invento, es un fanfic, no sé. Entramos en el documental anterior. En la segunda parte del Éxodo, seguimos el rastro de los nombres egipcios por todo el Antiguo Testamento, tribu por tribu, y el resultado fue quirúrgico. Esos nombres no están repartidos entre las 12 tribus, se concentran en una sola, la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, la tribu de Moisés y de Aarón. Hoy bajamos un nivel más. Si la tribu de Leví es la única que arrastra memoria egipcia y sus dos figuras fundadoras llevan nombres egipcios, la pregunta se afila hasta la punta. ¿Quiénes eran realmente los levitas? ¿Y qué trajeron consigo al salir de Egipto? Porque no trajeron a 2 millones de personas, trajeron algo más pequeño y mucho más poderoso. Coño, pero tú estás súper excitado, Félix, con que Mahoma vivió hace millones de años, que cabalgó dinosaurios y que lo aplastó el meteorito. Pero ¿qué pasa, coño? Yo sé que es gracioso, pero tampoco es para tanto, ¿eh? Trajeron un dios. Antes de seguir el rastro de ese dios, hay que hacer una cirugía. Hay que separar al Moisés del relato del Moisés de la historia. Y para eso hay que mirar de frente cómo está construida su biografía. El primer episodio de su vida es el más famoso de todos. El bebé en la cesta. La madre, que para salvarlo de la matanza, lo coloca en un canasto de juncos sellado con brea y lo deja flotar en el río. Allí lo encuentra la hija del faraón, lo recoge y lo cría como príncipe. Es una imagen preciosa. Y no es original. Mira la hija del faraón. Mira la hija del faraón. Y luego decían que Cleopatra era negra. No vale, pero mira la hija del faraón. Como príncipe. Es una imagen preciosa. Y no es original. 1000 años antes de que se escribiera el Éxodo, ya existía esa historia, protagonizada por otro hombre, en otro imperio. Su nombre era Sargón. Sargón de Akkad. El primer gran emperador de la historia de la Mesopotamia. La leyenda del nacimiento de Sargón se conserva en tablillas del primer milenio antes de Cristo, pero narra a un rey que vivió hacia el año 2300 antes de Cristo. Y dice, casi palabra por palabra. En algún punto leí que Dios le prohibió a Moisés entrar en la tierra prometida. ¿Me pueden decir por qué? Ah, sí, eso sí pasó. Lo que pasa es que Dios le dijo, Señor, mire, Moisés, ya lo saqué de Egipto. Ahora van a recorrer el desierto por la ruta que yo te voy a indicar. Y solo puedes ir por esta ruta, ¿me entiendes?
Y Moisés dijo, puño el mío, ¿sigo la ruta que me dijo papacito Dios? ¿O la gente que ya está muy ladillada, que quiere irse rápido, llegar rápido a la tierra prometida? ¿Le hago caso a la gente o le hago caso a Dios? Ni mel, voy a hacerle caso a la gente. Le hizo caso a la gente y bueno, la cosa salió mal. Y Dios les dijo, oye, el mío, tenías que haberme hecho caso, Moisés. Y como no me hiciste caso, vas a pasar 40 años dando vueltas por el desierto. Ninguna de las personas que salió de Egipto va a llegar a la tierra prometida porque me tocaron los ovarios. Bueno, no sé si Dios tendrá ovarios, no los tendrá obviamente. Y solo la segunda generación de israelitas van a ir a la tierra prometida porque yo lo digo y va a ser así. Y eso fue lo que pasó. La Biblia está inspirada en el zoroastrismo. No, eso debe ser más bien al revés. Es al revés. El zoroastrismo está inspirado en la Biblia. Las fechas me bailan, pero puede ser. Y el zoroastrismo es básicamente la concepción que tenemos nosotras maniquea. Bueno, que creo que el maniqueísmo es otra cosa. Pero el zoroastrismo también es maniqueo. En el sentido de que existe el bien y existe el mal y que son como dos fuerzas enfrentadas. Cuando no es así. El zoroastrismo fue antes, tendré que revisarlo entonces. Mi madre me concibió en secreto, me dio a luz en oculto, me puso en una cesta de juncos, selló mi tapa con brea, me echó al río, que no se elevó sobre mí. El río me llevó hasta el aguador, que me sacó de las aguas y me crió como... Y bueno, también pasó todo esto del cencerro ¿era un toro o era un carnero de oro? Bueno, la estatua esa que usan los judíos para adorar mientras Moisés está farmeando, está crafteando las tablas de la ley. Entonces, claro, después de esa seguidilla, yo digo, oye, este es mi pueblo, oye, van a tener que escarmentar, voy a tener que hacer, voy a hacer que espabilen. su hijo. Detente y escucha esto otra vez. Cesta de juncos, sellada con brea, echada al río, sacado de las aguas por quien lo cría. ¿Te suena en algo? Es el guión exacto del nacimiento de Moisés, escrito siglos antes, para un rey acadio que no tiene absolutamente nada que ver con Israel. Y aquí quiero ser muy preciso, porque la apologética intentará torcer lo que digo. Esto no significa que los escribas hebreos copiaran a Sargón como un alumno que plagia un examen. Significa algo mucho más profundo. En todo el cercano Oriente Antiguo existía un molde narrativo, un patrón literario, que servía para una sola cosa: legitimar un gran líder. El héroe destinado a la grandeza nace en peligro, es abandonado a las aguas, es rescatado, crece lejos de los suyos y regresa para liberar o gobernar a su pueblo. Y ese molde se aplicó a Sargón, se aplicó después a Ciro de Persia, se aplicaría mucho más tarde a Rómulo y Remo en Roma y se aplicó también a Moisés. ¿Entiendes lo que esto significa? El relato del nacimiento de Moisés no es un reportaje de lo que pasó, es un sello de autoridad, es la forma que tenía el mundo antiguo de decir este es el hombre importante o este es el hombre elegido. Cuando un escriba hebreo quiso establecer a Moisés como el fundador indiscutible de la nación, no tuvo que inventar nada. Echó mano del molde que todos reconocían como sello de grandeza. A ver, a lo mejor eso tiene lógica lo que está diciendo. Lo que pasa es que a lo mejor eso tiene lógica lo que está diciendo. Porque también mucho del Génesis está inspirado en mitos sumero-babilónicos. La inundación, el arca, el Edén. Bueno, el Edén está en esa zona. Todo ese tipo de cosas están inspirados en Sumeria babilónica. Achura Mazda, la serpiente, cosas así. Pero eso tampoco le quita validez a la cuestión. Y siendo que toda la mitología, toda la teología judía reafirman el hecho de que Moisés sacó al pueblo de Egipto, ese es el punto clave, eso es lo que importa. Eso es como la parte del niño Jesús, la historia del niño Jesús, que bueno, la matanza de los inocentes y que Jesús tuvo que refugiarse en Egipto hasta que fue adulto. ¿Me entiendes? Entonces eso. Eso no le quita validez en cuanto a la verdad que transmite. Vino un señor llamado Moisés que sacó al pueblo de Egipto de
el pueblo de Israel de Egipto. Eso es lo único importante en realidad. Que lo hizo porque fue esto y lo otro de la caja de juncos. Bueno, es una parte bonita para arreglarla. Nimrod creo que es de la Biblia, sí, es bíblico. Y de hecho es un villano de los X-Men que apareció en la etapa esta de Krakoa. Se lo puso a Moisés. Esto nos deja en una posición incómoda pero honesta. La biografía de Moisés, tal como la leemos, está tejida con material literario que circulaba por todo el cercano oriente. El nacimiento es un molde prestado. Las plagas tienen estructura litúrgica. La cifra de los 40 años en el desierto es simbólica, no cronológica. Claro, puede ser simbólica eso de los 40 años en el desierto, porque imagínate, curiosamente Jesús pasó 40 días en el desierto. En la inundación duró 120 días, múltiplo de 40. Y cosas así por el estilo. Alibaba y los 40 ladrones. ¿Eran 40 ladrones? Ya habían, sí, la numerología es muy importante en las cosas místicas y la cábala y cosas así. Eran 40 judíos. ¡Guau! Duro eso, duro eso. Cuando retiras lo legendario, ¿queda algo debajo? ¿Queda un hombre real o solo el molde vacío? Mi respuesta, y la de la buena parte de la academia actual, es que sí, queda algo, pero no es lo que esperas. Lo que queda no es un príncipe egipcio ni un mago que parte mares. Lo que queda es una huella más tenue, más humana y mucho más reveladora. La huella de un hombre conectado no con el palacio de Egipto. Bueno, pero hay que tomar en cuenta que esto tampoco es invento tal. O sea, sí pasaron cosas como esta. Hubieron una serie de cataclismos y de cosas feas que pasaron en Egipto que debilitaron tanto la sociedad que hizo que fuera más sencillo que un grupo de esclavos se rebelara y escapara. Mira eso. 40K. 40K. Oh. Entonces eso, sí pasó eso. Habrán pasado plagas, habrán pasado cosas así. Habrá habido mucha mortandad, alguna enfermedad que se habrá propagado. Y eso le dio la excusa, la oportunidad del campo de acción para que un grupo de esclavos escapara. Ese es el núcleo. Exacto, siempre. Pero eso, los números tienen significado. El 7, el 6, el 12. Porque tú crees que Jesús tuvo 12 discípulos principales y son 12 las tribus de Egipto. Sino con el desierto, con una tierra al sur, fuera de las rutas habituales. Y con un Dios que antes de ser el Dios de Israel, fue el Dios de otra gente. Esta es la parte que cambia todo. Y es la que casi nunca llega al público, porque obliga a una pregunta que incomoda hasta quien incluso la formula. ¿De dónde vino Yahvé? No quién es Yahvé, sino de dónde vino. Porque un dato que la teología prefiere no subrayar es que el Dios de Israel tiene una geografía de origen. Y esa geografía no está en Jerusalén, ni siquiera está en Canaán, está más al sur, en el desierto, entre lo que hoy es el sur de Jordania. Lo de Moisés está mal desde que se dice que fueron esclavos de los egipcios, porque ese dato, según los arqueólogos, Egipto no tenía esclavos de otros trabajadores pagados. Para ver, yo no conozco los detalles. Lo que sí sé es que los que no eran esclavos eran los que trabajaban en las pirámides. Esos sí no eran esclavos, esos eran trabajadores. Que habían 0 esclavos en Egipto, eso sí no lo sé. El Negev y el noroeste de Arabia, la Dale, Víctor, pásamelo nomás. antigua tierra de Madián. De hecho, sí, yo vi un video de ella de un tema parecido sobre que no, Yahvé en realidad es otro dios que tenía una mujer y que pasaban un montón de cosas bizarras. No sabría buscarlo ahorita, pero era un video interesante de eso. Y de Edom. Y no lo digo yo, lo dice el propio texto bíblico, en sus capas más antiguas. Y lo dicen, por primera vez, los archivos de Egipto. Vamos con Egipto, porque es la evidencia dura. Y a ver, también hay que decir esto. Existen básicamente 2 tendencias, 2 escuelas teológicas en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La que llama a Dios Yahvé y a la que llama Dios Elohim. Son como dos cuestiones completamente diferentes, 2 pensamientos teológicos distintos.
que a veces se mezclan y se entrejuntan. Por eso es que en Génesis hay dos versiones de la creación. Hay dos versiones. Y también hay unas partes donde le dicen Yahvé, otras donde le dicen Elohim y bla bla y cosas así por el estilo. Entonces, no creas que esto es una cuestión unificada, esto es una biblioteca, son de múltiples autores. Lo que hoy es Sudán. Los gnósticos, ¿dónde entran? Los gnósticos, por lo menos los gnósticos cristianos, son obviamente después de Cristo. Y son místicos y esotéricos y creo que toman cosas de Zoroastro y de pingas griegas. Se levanta el templo de Soleb, construido por el faraón Amenhotep III hacia el año 1400 a.C. En sus muros, los egipcios hicieron lo que solían hacer, listar a los pueblos extranjeros de las regiones que conocían, y en esa lista, grabada en piedra, aparece una expresión que los egiptólogos transcriben como la tierra de los Azú de Yao. Ya lo vimos en el documental pasado, pero aquí lo vamos a repasar solo un momento. Detengámonos en estas palabras. Sasu era el término egipcio para los nómades del desierto del sur, pastores que se movían por Edom y Madián. Y Yau, YHW, son exactamente las consonantes del nombre divino de Israel, Yahvé, en un monumento egipcio, un siglo antes de que exista cualquier cosa que podamos llamar Israel. Y no como el nombre de un dios, sino como el nombre de un lugar, la tierra y los nómadas de Yau. Léelo despacio. De Yau a Sedayu. Porque es enorme. La tierra y los nómadas de Yau. Léelo despacio, porque es enorme. La referencia escrita más antigua que tenemos de algo parecido a Yahvé no lo sitúa en un templo israelita, lo sitúa en el desierto del sur, asociado a tribus de pastores nómadas, fuera de Canaán. Bueno, pero eso no es raro. De hecho, esa es la idea. O sea, Moisés aparece porque el pueblo de Israel se olvidó de sus raíces, se olvidó de Isaac, Abraham y Jacob. Entonces, claro, viene Moisés y les recuerda el Dios antiguo, el Dios de sus padres y de sus abuelos. En tiempos del Imperio Egipcio, la misma expresión reaparece un siglo más tarde en otro templo, en Amara Oeste, en tiempos de Ramsés II. Dos testimonios egipcios independientes apuntan al mismo sitio. Yahvé, antes de ser de Israel, era una divinidad del sur desértico. ¿Y por qué esto importa para Moisés? Porque ahora vuelve la Biblia. Y de repente la Biblia confiesa. Lee la historia de Moisés sin los filtros del catecismo y verás un patrón que salta a la vista. Cuando Moisés huye de Egipto, ¿a dónde va? No va a Canaán, no va a la tierra prometida, va a Madián. Se establece allí, se casa con Séfora, una mujer madianita, y su suegro, el hombre que lo acoge y lo forma, es Yetro, descrito en el texto como sacerdote de Madián. ¿Sacerdote de qué dios exactamente? ¿En pleno desierto madianita? Y aquí está el momento que deberían enseñarte y nunca te enseñan. ¿Dónde se encuentra Moisés con Yahvé por primera vez? ¿Dónde arde la zarza? ¿En Egipto? Pero en el desierto. Pero no entiendo. Pero esto le está dando validez al relato. No entiendo. No entiendo. ¿Trata de refutarlo o de comprobarlo? No entiendo. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Ustedes ven algún problema? Yo no veo ninguno. Y exactamente es eso, la aérea. Yahvé, la pronunciación que se conoce o que se acepta es Yahvé. Que significa yo soy el que soy. De hecho, eso es lo que le dice a Moisés. Yo soy el que soy. El Dios de tus padres y de tus abuelos. Sí, no, yo no veo ningún problema. ¿Entre los esclavos? No, en el desierto, en Madián, mientras Moisés pastorea con sus rebaños de su suegro madianita. Yahvé no se le aparece a Moisés en la tierra de Israel, se le aparece en la tierra donde los egipcios ya habían ubicado a los nómadas de Yao 200 años antes. El texto te está diciendo de dónde vino el Dios, te lo dice a la cara, y durante 3000 años lo leímos sin verlo. Los especialistas tienen un nombre para esto, la hipótesis madianita o kenita, sobre el origen de Yahvé. La idea sostenida hoy por una corriente amplia y creciente de la investigación es la siguiente. El culto a Yahvé no nació en Israel, nació entre las tribus de... Pero es que no nació en Israel. Es que no nació en Israel. El culto, tal y como se le conoce, comenzó con Moisés. Y él vivía en Egipto. Bueno, y en Madián vivió una temporada viviendo así. Entonces no entiendo. Y luego se estandarizó, fue después del destierro a Babilonia. No entiendo, ¿cuál es el problema? El desierto del sur, los madianitas y los kenitas. Un grupo concreto lo trajo al norte, a las tierras altas de Canaán, donde con el tiempo se fundió con la población local y se convirtió en el Dios nacional de Israel.
¿Y quién era ese grupo? ¿Quién hizo de puente entre el dios del desierto y el pueblo de las montañas? Aquí encajan todas las piezas que llevamos 2 documentales montando. Ese grupo era pequeño, tenía conexión con Egipto, que se le quedó pegada en los nombres. Tenía vocación sacerdotal, de custodios del culto, y se convirtió en una tribu definida no por un territorio, sino por una función religiosa. Era la tribu de Leví. Eran los levitas, y sus 2 figuras fundadoras se llamaban Moisés y Aarón. Mira el cuadro que se forma. Un grupo levita, marcado por Egipto en sus nombres, entra en contacto con el culto a Yahvé en el desierto de Madián. Ah, pero mira esta pinga. Pero esto ya es Arabia Saudita, ¿no? Donde el texto sitúa la formación de Moisés y Coño, Moisés se fue lejos, Moisés se fue lejos, exactamente donde Egipto situó a los nómadas de Yahweh. Ese grupo lleva a ese dios hacia el norte, hacia los hebreos de las tierras altas de Canaán, los mismos cuya aparición pacífica documentamos en el primer documental. Sin conquista, sin invasión, surgieron de la propia tierra y de la fusión entre la población local y este pequeño grupo portador de Yahvé nace, a lo largo de siglos, lo que llamamos... Ah, pues claro, es que tendríamos que haber visto el video anterior para entender esto en su contexto. Israel. No hubo 2 millones de personas cruzando el mar. Eso... No, obviamente, no fueron 2 millones, obviamente. Fue un grupo pequeño, Ya lo enterramos en la primera parte. Lo que hubo fue algo infinitamente más interesante. Un puñado de portadores de una idea sobre un dios del desierto. Y 2 Bueno, no sé si ustedes vieron. Sí, hizo falta de contexto, sí. Ustedes no sé si vieron el podcast este que hizo Jorge Salvaje con el arqueólogo. Y él se inventa unas fumadas raras sobre Moisés. Pero llega un punto. Los Ixos, que fue unas dinastías en Egipto, más o menos en esa época, tenían origen pseudohebreo. Entonces, claro, si esa gente huyó de Egipto también, ahí tienes tu explicación. Manos con nombre egipcio a la cabeza. El éxodo histórico no fue una huida de una nación, fue el viaje de un dios, desde las arenas de Madián hasta el corazón de la Biblia. Ahora bien, si todo esto es tan coherente, si las piezas encajan con esta limpieza, ¿por qué no lo escuchas en ningún sermón? ¿Por qué en cambio Internet está lleno de otras teorías mucho más espectaculares sobre el origen de Moisés y de su Dios? Porque cuando un misterio es real, atrae a 2 tipos de personas. Los que quieren leer la evidencia y los que quieren vender una fantasía mejor. Vamos con las fantasías, porque son seductoras y porque necesitas saber por qué son falsas. Hay una teoría sobre Moisés tan elegante que lleva un siglo seduciendo a escritores, a documentalistas y a millones de personas sobre el Internet. Dice así: el monoteísmo de Moisés no vino del desierto, vino de un faraón hereje llamado Akenatón. Hay que reconocer por qué es tan tentadora, porque la tentación es la mitad de su poder. Bueno, esto es como lo que dicen que los mesones son los nuevos templarios. Es una tontería. Hacia el año 1350 a.C., un faraón egipcio hizo algo sin precedentes. Akenatón abolió el panteón tradicional de Egipto, con sus cientos de dioses, y proclamó el culto a una sola divinidad, Atón, el disco solar. Cerró templos, borró el nombre de otros dioses, construyó una capital... Y claro, ¿y eso qué tiene que ver con Yahvé? Nada, porque es un dios solar. O sea, el más primitivo de todos los soles, el más primitivo de todos los dioses es el dios solar. Nueva en el desierto, dedicado a su único dios. Por un instante de la historia, Egipto fue de hecho casi monoteísta. Y entonces la mente hace clic sola. Un faraón inventa el monoteísmo en Egipto. Moisés sale de Egipto con un monoteísmo. ¿No será que Moisés tomó la religión de Akenatón y la sacó del país? No. La idea es tan limpia que es casi irresistible. De hecho, la formuló nada menos que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, en su último libro Moisés y la religión monoteísta, publicada... Bueno, o sea, Sigmund Freud lo asumía todo con la envidia de Penny, así que bueno, no lo tomemos tan en cuenta. Freud está superado y súper recontrarrefutado. En 1939, Freud llegó a sugerir que Moisés mismo fue un noble o un sacerdote atonista que tras la caída de Akenatón condujo a un grupo de seguidores fuera de Egipto. Es una gran historia y es falsa. Vamos a desmontarla con el mismo cuidado con el que la levantamos, porque aquí se separa los que divulgan con los que fantasean. Primer problema.
La cronología no cuadra, y no cuadra por mucho. Akenatón gobierna hacia el año 1350 a.C. El primer testimonio externo del nombre de Israel. Ah, mira, eso tiene sentido, Tecno. Una vez leí que el faraón acogió a José el que trae a las tribus de Israel a Egipto, porque él era un Ixo. Y bueno, José básicamente fue visir, así que podría ser. Por eso lo puso de ministro. Porque era otro semita. Ah, no, el faraón era el Ixo. Y puso a José Ah, claro. Puso a José de ministro porque era un Ixo. Claro, eso tiene sentido. Y ambos eran cananeos. Y cuando cambió la dinastía, o sea, cuando derrocaron a los Ixos, claro, empezaron a oprimir a los hebreos. Claro, eso tiene sentido. La estela del faraón Merneptah, que ya analizamos en detalle, es en el año 1207 a.C. Entre uno y otro hay casi 150 años de silencio. Si la religión de Moisés fuera la de Akenatón, esperaríamos algún puente, algún rastro que conectara el atonismo egipcio con el yavismo hebreo. No hay nada. El hilo se corta apenas se muere el faraón. Segundo problema, el decisivo. Las dos religiones no se parecen en lo esencial. Nada. El Atón de Akenatón era el disco solar, una realidad visible en el cielo, representada una y otra vez como un sol con rayos que terminan en manos. Yahvé es exactamente lo contrario, es un dios al que está prohibido representar, un dios sin imagen, sin forma visible, asociado no al sol, sino a la tormenta, a la montaña y al fuego del desierto. Si Moisés hubiera heredado la religión de Akenatón, habría heredado la adoración del sol. Y la primera regla del Dios de Moisés es precisamente que no tendrás ninguna imagen ni de sol ni de nada. Tercer problema, el más simple. Coño, ¿verdad que sí? Que están aquí soltándose unos factores satánicos todos locos, ¿eh? El atonismo de Akenatón murió con él. En cuanto el faraón falleció, Egipto desmanteló su forma con furia, restauró a los viejos dioses, derribó su ciudad y borró su nombre de los monumentos. No dejó discípulos, no dejó comunidad. No dejó una sola línea de transmisión que podamos seguir hasta el desierto del Sinaí. Fue un experimento de palacio que se apagó como una vela. Por eso la academia seria hoy descarta el vínculo directo entre Akenatón y Moisés. Pero claro, entonces esto, si me hubieras soltado un factor sobre, oye, ¿cómo se llama Aarón? Ahí yo te lo compraría, ahí vería un patrón, pero de momento yo no estoy viendo nada, ni que refute, ni que contradiga, ni que diga nada en contra. Yo lo estoy viendo todo muy normal, muy sensato y muy coherente. No porque sea incómodo, sino porque la evidencia lo destroza. La cronología no conecta. Las teologías se contradicen y la cadena de transmisión no existe. Akenatón es fascinante por sí mismo. De hecho, eso sería interesante también verlo uno de estos días. Que también existe la teoría de que todo el tiempo que Jesús estuvo por allí vagabundeando hasta los 30 años que comenzó su ministerio, lo que el tipo estaba haciendo era aprender budismo. Porque hay muchas doctrinas, muchas ideas cristianas que podrían tener raíz judía, raíz budista y védica. Recuerden que Buda vivió 500 años antes de Cristo. Eso es una posibilidad. Es una teoría que a mí me gusta en lo particular. Nunca lo sabremos, pero a mí me gusta en lo particular. Como el primer gran intento, entre comillas, monoteísta. No, pero en la teología sí vale la pena eso, sí. En la teología sí sirve más que nada y también para ver la evolución de las palabras. ¿Me entiendes? Como Júpiter. Como el dios Júpiter, que implica que es un dios padre, como Wotan, como Zeus, como todo ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Sirve, pero para conocer la evolución de las ideas. Acá se hizo un plan maestro a la Madara. Coño, se hizo un Madara Jesús. Pero por eso, existe esa teoría de que el tipo se fue a la India, estuvo un tiempo en el Tíbet o algo así por el estilo y luego volvió. Básicamente se basan en el hecho de que los niños judíos se casan jóvenes, a los 12, 13, 14 años. Pero Jesús tenía 30 y no se le conoció pareja. Documentado de la historia, pero no es el padre de la fe de Moisés. ¿Ves la diferencia con lo que vimos antes? La hipótesis madianita se apoya en evidencia convergente. Las inscripciones egipcias, geografía bíblica, el patrón de los nombres, la lógica de los levitas. La hipótesis de Akenatón se apoya en unas coincidencias superficiales, monoteísmo y Egipto, que se desmorona en cuanto las tocas. Una es trabajo forense, la otra es un espejismo. Y los espejismos en este tema se multiplican, porque hay un negocio entero construido sobre
Dicen que, bueno, lo de María Magdalena, la mujer de Jesús, bueno, eso podríamos hablarlo. Yo tampoco estoy muy en contra, tampoco estoy muy escandalizado sobre ello. Lo que pasa es que es absurdo, o sea, si aceptamos a Jesús como Dios, o sea, ¿qué mujer puede ser la esposa de Dios? Nadie. Es ridículo. Es como Omniman. Oye, la quiero, pero es más bien una mascota. Certezas emocionales, donde la evidencia solo ofrece preguntas. En este video hemos seguido al Dios desde el desierto hasta la montaña. Hemos disuelto el hombre en sus partes reales, un título egipcio, una tribu levita, una divinidad madianita, pero al hacerlo hemos abierto sin querer una grieta nueva. Porque si Israel como nación todavía no existía en tiempo... Me muevo blasfemando, bueno, un poquito sí, que quieres que te diga, me influyó mucho el código da Vinci. Y claro, esto tampoco tendría mucho sentido ahora que lo piensas. Me vas a decir que las otras 11 tribus de Israel aceptaron que estos forasteros le impusieran no solo la religión, sino el sustento. Porque en la religión judía primigenia, las otras 10 tribus tenían que pagar el diezmo para mantener a los sacerdotes levitas. De ese Dios del desierto, entonces, ¿cuándo nace de verdad el reino de Israel? ¿Cuándo deja de ser un puñado de aldeas en las montañas y se convierte en un estado con un rey, con un palacio, con un imperio? La respuesta tradicional tiene dos nombres que todos conocemos. Un pastor que mató a un gigante y llegó a ser rey, y su hijo, el monarca más sabio y más rico de la antigüedad, constructor del templo, David y Salomón. En el próximo episodio de esta excavación vamos a hacerle exactamente lo que hoy le hicimos a Moisés. Vamos a preguntar qué dice la arqueología de Jerusalén, qué se ha encontrado del gran imperio de Salomón y qué pasa cuando buscas en la tierra al rey David. La respuesta, te adelanto, volverá a separar lo que te enseñaron de lo que dicen las piedras. Y ese documental ya está en camino. Y para no perdértelo... Pero no sé, no dijeron nada así que yo diga, ¡buah, qué locura! Me explotó el cerebro. No dijo nada. No